Este, Le damos las gracias a Tomás por acceder a venir a compartir con nosotros sobre un tema que es muy reciente, ¿verdad? Por lo menos la noticia de DeepSeek es algo muy reciente, pero la innovación abierta no es de ayer, ¿verdad? Tiene su rato de estar haciendo y entonces Tomás es una persona que aboga por el hacer diseños, creaciones y demás abiertos para que puedan ser compartidos por otros, ¿verdad? Respetando lo que hay que respetar y haciendo respetar lo que tiene que ser respetado también, pero en fin, algunos no lo respetan. Y hoy viene a compartirnos estas experiencias, ¿verdad? Hablando en inteligencia artificial y hacer innovación abierta, además con tecnología que es abierta, ¿verdad? Entonces, bienvenido Tomás y adelante y bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias. Eh, necesito que me den permiso para mostrar mis slides. Ya lo envié. Listo, listo. Ujú. Ok, ahora sí. Asumo que están viendo mi pantalla. Sí, sí, Ajá. Ok, bueno, efectivamente yo creo que estamos viviendo en una era tecnológica especial. Ya trasciende solamente el hardware, sino que a nivel de no solo de software, sino a nivel de que lo digital, ya la existencia de lo digital es algo ya propio de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces el hardware en algún momento se transformó en algo propio de nosotros y ahora lo digital se transforma en algo también propio. Esto no ocurrió por accidente, esto ocurrió décadas de desarrollo tecnológico. Voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo último de ese desarrollo, yo creo que es el caso de DeepSeek y por eso vamos a hablar de ello. Pero esto inicia, ¿verdad?, en una era sobre todo muy importante de la computación, que es la época de Alan Turing, ¿verdad?, por ahí de los años 40 del siglo pasado. Habían desarrollos antes, pero el verdadero poder de la computación empezó un poco antitos de la final de la Segunda Guerra Mundial, en parte precisamente por el romper el código de los alemanes, donde Alan Turing introdujo una serie de conceptos computacionales extremadamente importantes, como heurísticas, como qué sé yo, otro montón de conceptos, el desarrollo de una computadora, ¿verdad? Para utilizar el poder de la computación que puede hacer más que un humano para poder craquear un código, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, todos han sido procesos de innovación abierta y espero mostrarles un caso o hacerles un caso de cómo en realidad el mismo Estados Unidos se ha desarrollado gracias a procesos de innovación abierta, ¿verdad? Y esa innovación abierta por lo general no nos referimos a lo que llamamos open source, ¿verdad? Open source significa que es un modelo donde el código, pero en sí, no solo código, sino la información, diseño, el conocimiento generado es público, ¿verdad? Y no solo público, sino accesible y permite colaboración extensa entre los participantes de una colectividad. Y no solo es lo puedo ver, sino que lo puedo modificar, ¿verdad? Porque no es solo que yo muestre, es como que muestre un estudio y diga, hice un estudio, obtuve estos resultados con unos datos que solo yo tengo, ¿verdad? El hecho de que yo solo muestre el estudio y no los datos no permite, ¿verdad? Tampoco explorar mucha más posibilidad. Entonces, el hecho que sea modificable es extremadamente importante. Es decir, que no solo sea compartido, sino que yo lo pueda agarrar y transformarlo en algo que crea yo importante. Y aquí no es un discurso hippie, ¿verdad? De que estamos regalando computadoras cual fueran flores o algo parecido, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. De hecho, el desarrollo de Silicon Valley, como vamos a hablar un poco más adelante, tiene que ver con desarrollos abiertos, no desarrollos cerrados. Y el mismo desarrollo industrial importante de Estados Unidos tiene que ver con desarrollos abiertos. Y el de China, por supuesto que también voy a mencionarlo, ¿verdad? Entonces, para ponerles un ejemplo claro de la importancia del desarrollo abierto, y este yo creo que sería tal vez el primer desarrollo tecnológico abierto como tal, ¿verdad? Aunque no formalmente no se conocía como open source en esa época. En el 45, von Neumann eh, a- estaba ayudando a desarrollar una computadora que se llama EDVAC, que los primeros desarrolladores, que se me va el nombre en este momento, no lo apunté ahí, querían hacerlo totalmente cerrado.
¿verdad? Prescott y Tenían Mockley. sí, Prescott, exactamente. Mockley. Y eran dos, sí. Y bueno, y tenían ya un protodiseño de computadora digital, ¿verdad? Pero necesitaban la cabeza de alguien como von Neumann, ¿verdad? Para poder realmente estructurar un modelo de computación digital. Pero voy a aprender algo. Un modelo de computación digital que fuera mucho más robusto, con la idea de que se montaran programas sobre la computadora, ¿verdad? Que fuera una estructura universal de computadora sobre la cual más bien se programaba, una computadora programable de base digital. Entonces John von Neumann publicó esto sin preguntarle a nadie, ¿verdad? Básicamente, ese es el paper que tiene el modelo de la computadora digital que incluso todavía utilizamos hoy. Eh, y no le preguntó nada a nadie y totalmente diseño, totalmente abierto, ¿verdad? Eh, Esto posibilitó lo que es la computación hoy. Si eso hubiera sido un diseño cerrado, hubiera sido un avance extremadamente lento de la computación, ¿verdad? Esta publicación fue fundamental para poder derivar un montón de otros aspectos que ahora también menciono de por qué se tienen que hacer estos desarrollos de forma abierta y no cerrada, ¿verdad? Eh, Otro ejemplo clásico, que es el primero que digamos que sea lo que llamaríamos directamente open source, fue Unix, ¿verdad? Un sistema operativo importante que también sentaba las bases para la construcción por sobre, ¿verdad? Entonces Phonomen construye la parte open source, la parte hardware, y después se construye esto como parte software, ¿verdad? Que permite desarrollos amplios para usar la computadora, ¿verdad? Gracias a este tipo de desarrollo, ¿verdad? Y esto es importante en la historia de la computación. Y esto tiene que ver con algo que se llama colaboración precompetitiva, ¿verdad? ¿Qué es esa colaboración precompetitiva? Bueno, es una cooperación entre las organizaciones para poder desarrollar conocimientos. Y lo que intenta es, si nosotros tenemos una industria que queremos desarrollar, hay que generar un contexto más grande que solamente la opción de vender algo, ¿verdad? Y ese contexto grande es importante para generar un mercado mucho más rico, mucho más interesante y de mucho más valor. ¿Verdad? Entonces, es decir, en vez de vender manzanas, ¿verdad? En la esquina, lo que queremos es transformar a toda una sociedad que su alimentación se basa en la manzana, por decir algo, y para eso necesitamos más que un solo actor, ¿verdad? En el ecosistema. Se necesita algo mucho más poderoso antes de entrar a competir ya de la forma tradicional. Un ejemplo también clásico de esto fue el desarrollo de los automóviles. En sus inicios, 1900 algo, ¿verdad? De los primeros motores de gasolina, esta asociación ALAM, que se llama Association of Licensed Automobile Manufacturers, que también estaba desarrollando carros eléctricos también, eh, tenía la licencia de construcción de carros a gasolina, ¿verdad? Y no le quisieron dar licencia a Henry Ford porque les caía mal, no sé por qué no le dieron licencia, esa parte de la historia no la conozco. Entonces Henry Ford incluso lo demandaron por estar construyendo sin permiso, ¿verdad? Automóviles a gasolina, y Henry Ford hizo una contrademanda que terminó ganando. Que quitaron esa patente que había desarrollado esta Alam, y se generó la AAA, ¿verdad? Que precisamente con el espíritu de los asociados de la AAA era compartamos todo lo que estamos desarrollando. ¿Por qué? Bueno, es que no había carreteras, no había leyes de tránsito, no había un ecosistema suficiente, ¿verdad? No había un contexto suficiente para que el carro fuera algo legítimo, ¿verdad? Que fuera algo que la sociedad utilizara. Entonces hay que crear algo mucho más grande que solo vender carros, ¿verdad? Y hoy en día ustedes ven, ¿verdad? El carro es solamente una de las variables dentro de lo que llamamos transporte. Todo lo demás del transporte viene de cooperación, ¿verdad? Y viene de la necesidad de crear algo mucho más grande, y el carro como negocio prospera debido a ese gran hallazgo. Es por decir, si yo desarrollaba un volante, ¿verdad? En esa época y ponía una patente, eh, bueno, es que para vender carros se necesita más que competir por un volante, ¿verdad? Es claramente, la competencia va por otro lado, y hoy en día es claramente una industria rica, extremadamente competitiva, que estamos aprovechando para bien
o para mal, digo yo, por el exceso de carros que tenemos en el mundo, ¿verdad? Pero perdón que te interrumpa, Tomás, pero también Sí, es muy interesante porque puede ayudar en la establecimiento de regulación o de medidas, digamos, por exactamente. ejemplo, safety, seguridad, digamos, de los vehículos, Exactamente, de las carreteras, ¿verdad? Y otro poco de cosas exactamente. más. Ujú. Que eso nos lleva a ¿verdad? Bueno, eso es algo que Ignacio siempre ha fomentado, ¿verdad? Que es la construcción de sistemas que son seguros, ¿verdad? Sistemas que están preparados para, incluso en caso de fallar, tener algún tipo de forma de mitigación o forma de corrección, etcétera. Y eso se necesita colaboración precompetitiva para realmente hacerlo, ¿verdad? Si ustedes ven, el desarrollo de redes sociales no creció en ese contexto, ¿verdad? Creció en un contexto muy cerrado, y generó una serie de anomalías, digamos, en el proceso de desarrollo debido en fin, pero eso es otra discusión que podemos otro día hablar de todo lo de redes sociales. Y aquí hago un salto computacional importante, ¿verdad? Ya para hablar directamente de los modelos de lenguaje grandes, ¿verdad? Se fundamenta en ese desarrollo open source de la computación, y no solo de la computación, sino un momento donde la computadora tiene un poder tal, ¿verdad? Donde ya no es un fenómeno teórico el modelo de lenguaje, sino que es algo que se puede construir en la realidad, y donde los datos están, el conocimiento, la información y conocimiento de nuestro planeta está digitalizado casi al 100%. Es decir, todo lo que conocemos está escrito de alguna manera en lenguaje natural y lenguajes formales, y está digitalizado, ¿verdad? Y uno de los fundamentos de estos modelos para poder realmente que funcione es que los datos tienen que ser accesibles, ¿verdad? Si no estuviera Wikipedia, si no estuviera libros digitales disponibles, los papers digitales disponibles de una u otra manera, etcétera, etcétera, nuestros modelos de lenguaje todavía estarían parecidos al ELISA, ¿verdad? Hablando prácticamente sin sentido, ¿verdad? Entonces, es importante que esto se fundamentó también en una era donde han habido avances importantes y donde los datos abiertos, entre comillas, en el sentido de que por lo menos están accesibles y disponibles, aunque haya que escarbarlos de alguna manera, que eso fue lo que hicieron todas estas organizaciones impresas, incluyendo OpenAI, cuando inicialmente extrajo gran cantidad, ¿verdad? Bastantes teras de información para poder entrenar sus modelos, ¿verdad? También está fundamentado en trabajos importantes que son de naturaleza académica, ¿verdad? El año pasado le dieron el premio Nobel a Hopfield y Hinton, dos personas importantes en el desarrollo de las redes neuronales que conocemos hoy, ¿verdad? Las máquinas de Boltzmann, famosa, que tengo dos estudiantes trabajando en computación robusta partiendo de máquinas de Boltzmann, de Hinton, y algunos algoritmos como descenso gradiente y otros, ¿verdad? Que tienen que ver con campos, ¿verdad? Y con procesos de optimización que están basados en sistemas biológicos. Es el trabajo de Hopfield en los años 80. Pero no solo eso, ¿verdad? Alan Turing, eh, no solo por el famoso trabajo del test de Turing, sino por su trabajo de lo que se llamaba redes aleatorias, donde ya estaba pensando en mecanismos de aprendizaje y de computación, con nodos y nodos interconectados, ¿verdad? Y McCulloch y Pitts, ¿verdad? Que desarrollaron la idea de la red neuronal, ¿verdad? Basado, haciendo una especie de paralelo a cómo funcionaba el cerebro, ¿verdad? Entonces las redes neuronales, que son un fundamento también de los modelos de lenguaje, iniciaron tempranamente en la historia de la computación, ¿verdad? Y todo esto de desarrollos académicos que son de naturaleza abierta, de naturaleza abierta en el sentido que por lo menos la lógica, el razonamiento, los modelos matemáticos detrás están abiertamente publicados y son replicables y reconstruirles a partir de esos documentos publicados. Yo no veo los comentarios, entonces si alguien nada más bien salte de una vez a preguntar. eh,
porque si no, no puedo saber si alguien está preguntando. Y bueno, yo creo que va más allá de los desarrollos académicos tradicionales. Nos hemos quedado pensando en que es que Turing publicó algo y entonces automáticamente, ¿verdad? Se generó una industria gracias a lo que Turing publicó. Bueno, no, ¿verdad? Sino que tiene que ser desarrollos académicos tradicionales acompañados con investigación y desarrollo que es de naturaleza diferente, ¿verdad? Donde el objetivo es el desarrollo de sistemas que sean aprovechables, por decirlo de alguna manera, o sistemas funcionales que cumplan algún rol en la sociedad humana, ¿verdad? Que sean objetos directamente de producción, por decirlo así. Y eso también es importante. Entonces, no es suficiente hacer investigación académica, sino que tiene que haber un proceso importante de investigación y desarrollo posterior. Ahora, las modelos de lenguaje y los modelos generativos que conocemos tienen incluso un desarrollo importante ya a partir de los años 90, ¿verdad? Donde se desarrollaron lo que se llama Recurrent Neural Networks, ¿verdad? Que son redes que no solo van en capas, sino que además hacen pequeños circuitos internos, ¿verdad? Y lo que se llama Long Short Term Memory, que fue el primer algoritmo, digamos, para tipo atención, que es el que utilizan los modelos actuales, aunque este modelo no fue efectivo, ¿verdad? Nunca fue, pero inició los procesos de desarrollo y pensamiento de cómo desarrollar, ¿verdad? Algo que fuera más importante, y vean que hasta aquí hay varios desarrollos, incluyendo el mismo Jeffrey Hinton de las redes convolucionales y otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo que se llama mecanismos de atención ya aparece en un paper en el 2014, que es la forma en que ahora explico brevemente, ¿verdad?, qué se refiere a ese mecanismo de atención, qué es lo que hace que funcione también todos estos sistemas de lenguaje, ¿verdad? Que es que no es una chorrera de un párrafo con un montón de palabras, sino que existen relaciones entre las palabras, y esas relaciones son las que definen la atención. La atención es de qué está hablando el párrafo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿O qué posibilidades se refiere? Porque puede haber varias posibles interpretaciones. Entonces, los mecanismos de atención es una forma computacional de esas interpretaciones que puede tener un texto en lenguaje natural. Ahí entre medio meto, ¿verdad?, desarrollos abiertos en inteligencia artificial, como TensorFlow, que fue Google abrió completamente las librerías de modelos de inteligencia artificial y machine learning, abriendo TensorFlow. Hoy cualquier persona puede desarrollar un modelo poderoso de inteligencia artificial sin tenerle que estar pidiendo permiso a absolutamente nadie. Lo mismo con PyTorch, que fue desarrollado por Meta, también es de naturaleza abierta, y esos dos modelos son los más utilizados en este momento para desarrollo, y a partir de 2015 era para desarrollo de Machine Learning. Machine Learning tuvo un avance importante en esos años, ¿verdad? Y pre-ChatGPT, la gente hablaba de Machine Learning solamente, no hablaba en realidad de inteligencia artificial. Y eso se debe precisamente a este tipo de desarrollos abiertos, ¿verdad? Porque eso quiere decir que no solo Google podía hacer por sí mismo modelos y desarrollar cosas, sino que cualquier persona que tuviera una idea podría desarrollar un modelo de inteligencia artificial. Y vean en la estrategia de Google, ¿verdad? Porque al final termino usando productos Google, y si quiero mayor computación, ¿verdad?, entonces se conecta inmediatamente con la capacidad de cómputo de Google y algunos otros servicios que provee Google para hacerlo, ¿verdad? Lo mismo con la estrategia de Meta y otras empresas, ¿verdad? Entonces, la idea de hacerlo open source es, como ven, el negocio está por otro lado, ¿verdad? No en desarrollarlo solo. ¿Por qué? Porque la inteligencia colectiva es mucho mayor que la inteligencia de un grupo pequeño de personas, ¿verdad? Ninguna empresa como Google, aunque podrán rajar que tienen personas brillantes dentro de su organización, esas personas brillantes no son más brillantes que toda la colectividad de la humanidad, ¿verdad? O personas que por varias razones no pueden llegar a trabajar en Google, ¿verdad? Pero que son igual de brillantes y que trabajan en otro tipo de contextos y pueden desarrollar igual, ¿verdad? Ya para el 2017 aparecen los modelos de Transformer, que es un paper que se llama Attention is All You Need, lo pueden buscar. Que es el que ya tiene el algoritmo básicamente que utilizan los modelos de lenguaje hoy en día que conocemos, ¿verdad? Entonces vean que ya salió en el 2017, ahí llevó un montón de desarrollos entre estos años, GPT-1, GPT-2, ya por ahí en el 2018 aparece GPT-3, todos estos open source, ¿verdad? Todo hasta acá, todo es open source. Este modelo, esta paper Attention is All You Need, no solamente muestra la idea, sino a profundidad cómo construirla, ¿verdad? Entonces es realmente importante porque
cualquiera leyendo este paper, ¿verdad? Y bueno, sacando unas canas adicionales porque son duros de leer, podría haber programado un sistema que aplicara este algoritmo de alguna manera, ¿verdad? Y ya aparecen en el 2021 ya hay modelos generativos de diferentes cosas, algunos también de usando difusión, ¿verdad? Para generación de imágenes, muy básicos, nada de impresionante, hasta que, ¿verdad? De repente aparece ChatGPT que se abre, ¿verdad? Y se abre es que se publica como un producto de acceso a través de Internet y gratis en ese momento, ¿verdad? Como a finales del 2022, que fue por ahí de noviembre 30 del 2022. Y inmediatamente a todo el mundo, con excepciones de algunos países, Tomás, incluyendo China. Sí, y fue abierto, ChatGPT. ¿El no, código estaba no, abierto? No, No. no. De hecho, aquí lo pongo de una vez, cerrado, Ah, ¿verdad? ok, ok, ok. Hasta acá todo era abierto y aquí ChatGPT Ok, no es abierto, ok, ¿verdad? ok, ok. Eh, y con uso restringido en varios países, incluyendo China, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue sí, un lanzamiento importante porque no sé ustedes si lo experimentaron, pero fue como diciendo, wow, es que esto es otro nivel ya, ¿verdad? Esto va mucho más allá de lo que yo había probado cosas con GPT-2, pero es muy primitivo también, y solo en inglés y qué sé yo, pero cuando salió el GPT 3.5, que fue el que lanzaron, yo creo, en ese momento, o sea, definitivamente era algo que nos puso en jaque inmediatamente y nos puso a cuestionar incluso todo lo que estábamos pensando hasta el momento de modelos, ¿verdad? Eso sí, como preguntó Ignacio, cerrado, completamente cerrado y sin conocimiento exacto de cómo obtuvieron la información para entrenar. Claramente la escarbaron, claramente la utilizaron sin permiso de nadie, que eso después lo podemos discutir si debería de haber permiso para hacer esas cosas o no, pero definitivamente sacaron información de donde pudieron sacar y fueron varios, no me acuerdo cuánto, en términos de cantidad de información, no recuerdo cuánto es, pero son una gran cantidad de teras de información sobre la cual fue entrenado. Y costó muchísimo dinero, ¿verdad? Costó más de $100 millones el entrenar una red de esta naturaleza y es un proceso que aquí no entra en detalles, pero que involucra humanos también, ¿verdad? Un proceso automático de entrenamiento no supervisado con elementos supervisados de entrenamiento con personas, ¿verdad? Y supervisados automáticos también. Pero salió muy caro, ¿verdad? Ese entrenamiento. Y bueno, después, poco tiempo después, ya a los 2 años, a finales del 2024, se lanza DeepSeek y con un modelo otra vez completamente abierto, con una gran cantidad de papers publicados de los elementos matemáticos del modelo y algunos otros elementos para... Lo que no está publicado son los datos. O sea, pero sí la red entrenada con sus pesos, ¿verdad? Que se pueden utilizar y todos los mecanismos novedosos que introdujeron, que ahora también más tarde voy a hablar un poquito más de eso. ChatGPT, que aparece en el 2022, ¿verdad? Significa Generative Pre-trained Transformer. Generative porque genera, ¿verdad? Contenido nuevo a partir de lo cual fue entrenado. Pre-trained porque está entrenado con grandes volúmenes de datos, pero es un modelo pre-entrenado que es entrenable, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama pre-trained, no nada más trained, porque es pre-trained en el sentido de que tiene entrenamiento, pero no es que ya hasta ahí llegó, no, sino que en el uso mismo se puede refinar y puede seguir siendo entrenado a partir de lo que ya está pre-entrenado. Y Transformer por el tipo de algoritmo que utiliza para la generación, que es el del paper este de Attention is All You Need. Sin entrar en demasiado detalle de cómo funciona, yo creo que eso amerita charlas particulares y podría ser extremadamente técnico. Básicamente lo que hace el Transformer es, yo tengo un prompt que le llamo, ¿verdad? The best thing about AI is its ability to, pasa por este modelo, ¿verdad? Y lo que genera
son posibles continuaciones razonables de esta frase y con un cierto valor de probabilidad. Esto puede ser un conjunto grande de palabras y escoge no necesariamente las más probables, sino dentro de un conjunto de las más probables, escoge alguna de forma incluso aleatoria. Y qué tan aleatoria eso también se puede fijar. Y entonces escoge, por ejemplo, predict y es una forma recursiva, ¿verdad? De generación, es decir, ahora introduzco esta palabra y el prompt completo es todo esto con la palabra adicional que va a este modelo y ahí otra vez genera, ¿verdad? Una nueva palabra, hace lo mismo y así, ¿verdad? Entonces ustedes ya con eso, ustedes se pueden imaginar eh, el, lo exhaustivo de computación, o sea, es un proceso que se va haciendo muy complicado y que tiene un costo computacional en términos de procesamiento altísimo, ¿verdad? Para que vean un poquito con más detalles, hay un proceso de tokenización que es como separar las palabritas, establecer las relaciones entre las palabras, de esas relaciones fijar lo que se llama atención, que es dónde están las relaciones más fuertes entre diferentes conjuntos de palabras y no solo en una posible atención, sino varios posibles perfiles de atención. Eh, eso utiliza los tokens más la atención, lo pasa por una red neuronal, genera nuevas posibilidades, lo pasa otra vez por atención, pasa por la red, nueva atención y así esto lo hace iterativamente un montón de veces hasta que al final termina con uno que es la posible palabra que va a agregar, ¿verdad? Entonces este proceso ocurre una y otra vez y yo creo que está de más decirle que computacionalmente esto es realmente extraordinario, se necesita muchísimo poder de cómputo para poder hacerlo, ¿verdad? Es un proceso extremadamente caro. Y estas redes neuronales son las redes preentrenadas, ¿verdad? Que viene la parte de pre-train, ¿verdad? Es una red que se entrenó con anterioridad con el mismo algoritmo, ¿verdad? El mismo algoritmo Transformer se utiliza para ir entrenando lo que se llamaría esta parte de aquí de esta red neuronal y esta es la misma que se aplica una y otra vez, ¿verdad? Y entonces a partir de eso yo tengo un prompt en mi modelo preentrenado, se pasa por el modelo de, ¿verdad? Va generando y genera, bueno, textos, audios, imágenes, videos, códigos, diálogos, etcétera. Todo basado en el lenguaje natural y eso es importante, ¿verdad? Porque el lenguaje es una forma universal de construcción, ¿verdad? Es una forma de estructurar de manera universal, incluso si voy a construir imágenes, ¿verdad? Eh, porque si yo quiero construir algo en una imagen, ¿verdad? Es natural para nosotros describir qué es lo que yo quiero representar en una imagen. Si yo fuera artista, probablemente para mí es fácil llegar y pintar y hacer un boceto y decirle, y sin palabras mostrarle un boceto. Sin embargo, no, en ese boceto hay objetos, hay elementos estructurales que no están descritos de manera formal y por eso los generadores de imagen no tienen una noción de los objetos. Pero cuando lo hago en lenguaje natural, las palabras son tokens, ¿verdad? Que tienen relaciones entre ellos, son objetos sobre los cuales puedo operar. Entonces, por eso, todo esto para decirles que por eso se basan en el lenguaje, ¿verdad? Se basan en el lenguaje y continuarán siendo de esa manera. Incluso el lenguaje escrito, no necesariamente ni siquiera hablado, porque es mucho más caro en términos de memoria, utiliza como 63 veces más un audio de una frase, mientras que la frase utiliza un poco unos pocos bytes, ¿verdad? Mientras que un audio utiliza muchísimos bytes y hay que hacer un proceso también por la misma razón, que no son objetos, sino que son fonemas, ¿verdad? O tal vez secciones en un audio, hay que transformarlas al final a texto y al final mejor escribirlo en texto, ¿verdad? Para evitar eso. Entonces, para darles una idea, ChatGPT cuando genera un token, ¿verdad? Ocupa 0.003 kilowatts por hora y una búsqueda en Google son 10 veces menos, ¿verdad? Tiene un cero ahí adicional, son 10 veces menos lo que utiliza una búsqueda de Google en términos de energía, ¿verdad? Entonces es considerablemente más energía y hoy en día el motor de búsqueda ya no es Google, ¿verdad? El motor de búsqueda es algún modelo de ChatGPT, incluso Grok, ¿verdad? Grok está haciendo que es el de X, está siendo muy utilizado en búsquedas al estar integrado a la red social.
que eso es lo que tiene interesante. Ahora yo estoy en Twitter, digámosle Twitter porque me cuesta decirle X, estoy en Twitter y veo conversaciones, puedo ahí mismo analizar una conversación usando Grok o puedo buscar algo cuando encuentro a alguien menciona algo, la gente pone Grok y busca, está hablando de colaboración precompetitiva, ¿qué es eso, verdad? Entonces lo pongo en Grok y lo busco ahí mismo. Entonces se está utilizando mucho como fuente de búsqueda por eso, por estar asociado a una red social. DeepSeek, que aparece en el 2024, eh, lo que aparece en el 2024 el modelo base, el que se llama DeepSeek V3. Ya venían varias versiones que probablemente en China estaban circulando, sin embargo, la versión que ya se monta como a la misma forma de ChatGPT, que básicamente es construirle una interfaz de diálogo, ¿verdad? Atrás hay un modelo, básicamente, aquí voy a, tal vez, si ustedes, aquí les voy a, si ustedes los modelos estos por detrás, esta es una, si ustedes están interesados en explorar modelos de lenguaje, esta es una plataforma que pueden descargar que se llama LM Studio, Large Model, ¿verdad? Studio. Y aquí uno puede descargar, aquí solo tengo este por el momento, pueden descargar el de Llama, pueden descargar un montón, otros GPTs, pueden descargarlos, ¿verdad? Y básicamente generan una interfaz, ¿verdad? Una interfaz para la cual dialogar y correr el modelo que está atrás, ¿verdad? Entonces la generación cuando veo DeepSeek o ChatGPT en realidad simplemente hay un frente, ¿verdad? Que es simplemente para poder interactuar con la máquina, pero eso lo que hace es correr un modelo por atrás y ese frente es simplemente un sistema de diálogo, nada del otro mundo, ¿verdad? Aquí yo puedo cargar, por ejemplo, DeepSeek y correrlo localmente en mi computadora, que se los recomiendo hacer eh, eh, en algún momento, ¿verdad? Ok, y ya en enero del 2025 sale el R1, un modelo de razonamiento muy particular, ¿verdad? Que hizo incluso reformular a OpenAI lo que ellos estaban pensando en su modelo de razonamiento, ¿verdad? Y el modelo de razonamiento, como funciona, es extremadamente interesante, que es en vez de generar de una vez una respuesta, se genera una respuesta como él mismo, ¿verdad? Y esa respuesta es un plan de construcción. ¿Verdad? Entonces responde, bueno, tal vez cuando yo pongo algo, dice tal vez lo que se está pidiendo es esto, podría explorarse por esto, podría explorarse de esta manera, tal vez también se puede referir a tales y tales cosas, voy a buscar desarrollos en esta línea, voy a buscar desarrollo. Entonces es como un plan, una conversación, ¿verdad? Como si estuviera conversando con una persona y esa persona hace un plan para poder construir y después se ejecuta el plan que él mismo construyó, ¿verdad? Eso se le llama modelo de razonamiento. Y son muy efectivos, ¿verdad? Son muy efectivos para generar respuestas mucho más precisas y sobre todo a nivel de resolución de problemas. Ignacio. Sí, yo en materia de inteligencia artificial soy prácticamente ignorante, pero hablaste de plan y pienso que en esta ola de machine learning, ¿verdad? Que ha habido aprendizaje automático y sus distintas variantes, el tema de planificación como que había quedado en el Por cuarto fuera, frío, ¿verdad? sí. Y me parece muy interesante que haya un resurgimiento de esto, ¿verdad? Para, en cierto sentido, regular, digamos, las acciones que va a tener en este caso ya en temas de razonamiento, ¿verdad? Y me imagino que Sí. eso también puede ayudar en la explicabilidad, ¿verdad? Es otra de las cosas que son preocupantes, digamos, hoy día, que sean cajas negras y que uno no sepa por qué las cosas que está recomendando o generando deberían ser buenas o no, ¿verdad? Eso que decís, Ignacio, es muy importante y aquí me voy un poco para atrás en los desarrollos de la gente de cibernética. Eh, von Forster, un cibernetista conocido, en algún momento escribió un paper muy interesante, como un ensayo, y él hablaba de la trivialización de la educación, ¿verdad? Pensando un poco en las máquinas de Roy Ashby, la máquina no trivial de Roy Ashby, las máquinas triviales, ¿verdad? Una máquina trivial es una máquina donde yo puedo fácilmente saber, interactuando con la máquina, es extremadamente simple saber los mecanismos que están funcionando adentro, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un switch y muevo el switch y prende una luz.
Listo, ¿verdad? No hay nada más que apaga el switch, se apaga la luz. Es una máquina trivial porque entonces está como casi prescrito el resultado de la operación con la máquina. Una máquina no trivial es aquella donde es mucho más compleja, ¿verdad? Y una interacción tiene que ser más profunda y más extensa para poder descifrar un mecanismo posible de funcionamiento. Entonces, tratando eso lo que estás diciendo y particularmente en educación, eh, lo que von Forester dice es que eh, en la educación la hemos convertido en una máquina de vender refrescos, ¿verdad? Donde aprieto los botones y hay un resultado prescrito y que está plagado de preguntas ilegítimas. Preguntas ilegítimas como que yo les pregunto a los chicos, ¿cuánto es 2 más 2? No es una pregunta en realidad, es un hecho de que 2 más 2 es igual a 4. Entonces la pregunta no es una pregunta en el sentido, ¿verdad?, de lo que debería ser una pregunta, que es un cuestionamiento, por decir así, ¿verdad? Un cuestionamiento, una pregunta que podría tomar montones de rutas posibles, ¿verdad? No solo una y que lleva a la autorreflexión, etcétera, etcétera. Diciendo todo eso, ¿verdad?, que me fui bastante para atrás, yo estoy de acuerdo con vos, Ignacio. Se ha perdido eh, curiosamente, en estas máquinas, para que funcionen mejor, tiene que haber una estrategia de razonamiento y un planeamiento, ¿verdad? Una especie de autorreflexión, ¿verdad? Y autoconstrucción para poder buscar una ruta de solución. Y eso lo hemos perdido nosotros en la educación y espero que esto sirva para nosotros mismos entender la naturaleza del aprendizaje humano, ¿verdad? Que para que una máquina artificial pueda desarrollar mejor, tiene que hacer esos modelos de razonamiento. Y bueno, nosotros como humanos en realidad tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí eso les dejo ahí de mensaje. ¿Qué mejoraron esta gente de DeepSeek, verdad? Aparte de liberar estos modelos, mejoraron cosas importantes, considerables, ¿verdad? Eficiencia computacional. El modelo ChatGPT está basado en álgebra de punto flotante de 32 bits, mientras que la de DeepSeek está en 8 bits. Y aquí, bueno, esto lo saqué de ahí, me encontré este gráfico que es interesante, ¿verdad? Y el truco está en, bueno, ustedes saben que está el exponente y la mantisa, que determina un número de punto flotante en la computadora. Y el rango y la precisión se pueden definir, es decir, yo dónde pongo qué tanto ocupo, cuántos bits ocupo para el exponente y cuántos bits ocupo para la mantisa. Y el jugar con eso es relevante en este caso en los modelos de lenguaje, porque este es más o menos, no voy a entrar en detalles, pero las operaciones, hay muchas multiplicaciones de matrices dentro del algoritmo, es casi pura multiplicaciones de matrices. Entonces, la forma en que hay una forma de multiplicar, en vez de reducir lo que se llama cuantizar números de punto flotante de 32 bits a 8 bits, ¿verdad? Que es encajarlos básicamente en 8 bits, jugando, ¿verdad?, con la precisión y el rango, hacer los procesos de multiplicación y después volver a pasar, ¿verdad?, a 32 bits sin perder demasiado. Pierde algo de precisión, pero no se pierde demasiada, y en términos del modelo del lenguaje y de la generación resulta que es tan eficiente como el de 32 bits, ¿verdad? Y vemos de DeepSeek tan eficiente como el ChatGPT, pero muchísimo más rápido, porque son operaciones de 8 bits y con un consumo de energía considerablemente menor, ¿verdad? Considerablemente menor. Y ese fue una gran... utilizaron básicamente, son estrategias tradicionales, no hay nada... No es que inventaron, ¿verdad?, esa eficiencia computacional, sino que empujaron a desarrollar las operaciones matriciales a través de álgebra de 8 bits de punto flotante, ¿verdad? Si alguien quiere más detalles, yo esto lo estoy estudiando a fondo recién, ¿verdad? Entonces, aunque les podría medio conversar de esto, todavía tengo que estudiar bastante más a fondo todas estas cuestiones de DeepSeek que están abiertas y disponibles en los papers, ¿verdad? Esta es una cosa muy importante que mejoraron, ¿verdad? Lo que se llama la arquitectura, que es de Mixture of Experts, MOE. Entonces, cuando corre un token, en vez de correr 671 billones, ¿verdad?, que son miles de millones de parámetros, están corriendo solo 37 billones de parámetros. ¿Y cómo funciona? Es cuando yo ejecuto un prompt, hay una especie de router que también es un sistema inteligente. Verás, un router que puede generar una primera noción
de por dónde va el prompt, ¿verdad? Y ese router distribuye a una serie de redes preentrenadas, ¿verdad? Que no es una red, por ejemplo, de solo se entrenó con cosas de matemáticas, ¿verdad? Y entonces redirige a cada una de las redes, porque tiene la pregunta de elementos de matemática, elementos de filosofía, por decir así, y después hay una especie de integrador al final. Entonces hay redes que ni siquiera se activan en el momento de la generación y al final hay una especie de integrador que también es un sistema inteligente que genera entonces la respuesta final. Y esto hace que se ahorre cualquier cantidad de cómputos, como ustedes pueden ver, al solamente pasarlo por una fracción de parámetros comparado con el modelo completo. Por decir, es como que ChatGPT funcionara de que yo agarro la universidad y pongo todos los profesores y profesoras en un auditorio, ¿verdad? Y entonces hago una pregunta y entonces todos empiezan a dar su respuesta a como lo ven cada uno de ellos, ¿verdad? En lugar de tener ahí entrar a la universidad, entrar a una primera oficina y decirle, bueno, es que tengo una pregunta sobre integrales. Entonces le digo, bueno, usted debería ir entonces primero al departamento de matemáticas, después tal vez al departamento de lógica, qué sé yo, ¿verdad? Y es más o menos algo como eso. Entonces, ChatGPT usa la fuerza bruta, es decir, tiene el conocimiento de todo el universo para contestar, quiere una receta de tamal, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea posible hacer una computación mucho más efectiva con un poder de cómputo mucho menor, que ahora menciono por qué los chinos, esa fue la ruta que tomaron, ¿verdad? La ruta que tomaron fue optimización del proceso, tratar de reducir la capacidad de cómputo necesaria por razones que ahorita explico, ¿verdad? Que ustedes ya se pueden imaginar que tienen que ver con restricciones de las máquinas que podían accesar. Tomás, Sí, Tomás, esos ahorros también suceden durante el entrenamiento. ahora voy a eso, sí. También Ok. sucede durante el entrenamiento. Ujú. Ahora voy a eso. Eh, otro elemento que lo estoy empezando a entender es bastante complejo, que tiene que ver ya en todas las operaciones matriciales que ocurren en el proceso de generación, los mecanismos de atención, ¿verdad? Que es cuando estoy en este proceso de generación de tokens, ¿verdad? Cuando genero un token nuevo, se guarda como una especie de token latente. Y token latente quiere decir que toda la estructura que generó de atención también se mantiene por ahí. ¿Verdad? Entonces, con ese toque latente como que elimina ciertos pasos de atención porque ya no son necesarios, puesto que no va a cambiar, ¿verdad? Por decir, ya una vez que entendí el sentido de la pregunta, cuando siga generando no va a cambiar ese sentido de la pregunta, por tanto puedo sostener alguno de los tokens que ya están pregenerados sin tener que volver a calcularlos, ¿verdad? Entonces, y eso también ahorra una gran cantidad de necesidad de cómputo y como está demostrado, si ustedes lo han probado, funciona extremadamente bien, puesto que el tipo de pregunta que responde y las pruebas que se han hecho de benchmark en realidad funcionan básicamente igual y hasta en algunas cosas mejor DeepSeek, ¿verdad? El detalle también es, por ahí unos buenos videos que ya explican bastante bien. Es muy a nivel, es muy matemático, básicamente son, una vez que se entienden los mecanismos de atención, de todas las matrices que se generan en el proceso, ahí se va uno dando cuenta de que hay procesos que son repetitivos, ¿verdad? Y entonces lo que transforma es un proceso computacional a una guarda en memoria. Elementos que ya computó, los guarda en memoria para reutilizarlos, ¿verdad? Después sin tener que volver a recalcularlos. Entonces ocupa más memoria probablemente, pero mucho menos poder de cómputo. Una especie de memorización, si lo queremos ver de alguna manera, pero no tiene Ujú. nada que ver con programación dinámica, pero es una especie de memorización, si lo vemos de cierta manera, digamos, este proceso, ¿verdad? Aquí es donde lo que preguntaba Roberto, ¿verdad? Es el aprendizaje que se utilizó es muy eficiente. Se utilizó un aprendizaje por refuerzo, pero sin humanos. Y lo que desarrollaron fue una especie, como un modelo hicieron un modelo inteligente también de políticas ¿verdad? De qué es considerado buena respuesta y mala respuesta. Entonces, cuando se estaba entrenando, por ejemplo, hay un texto de entrada, hay una política de respuesta con respecto a ese texto de entrada con problemas conocidos, ¿verdad? Problemas que tienen solución, pero en lugar de generar una respuesta y nada más que la persona dijera,
si esta me gusta y esta no me gusta, generar una colección de respuestas, un conjunto de posibles opciones de respuesta con un modelo matemático atrás basado en un modelo de referencia asigna, como decir, recompensas por el tipo de Ujú. respuesta y basado en eso entonces se hace una selección de todo el grupo, ¿verdad? Porque no tiene que ser una respuesta, puede ser varias posibles respuestas que fueron buenas y ahí se continúa entonces y eso va generando, recalculando, ¿verdad? Los pesos de la red neuronal y esto es mucho más eficiente que hacerlo con personas y basado en la arquitectura que estamos hablando, los mecanismos de atención, el tiempo la cantidad de cómputo necesaria es mucho menor, el tiempo de ejecución menor. Entonces, el entrenamiento que costó $100 millones para ChatGPT costó solo $6 millones para DeepSeek, ¿verdad? Y la huella Eh, de consumo energético también es mucho menor. Sí, y por tanto, claro, al ser más rápido, menos tiempo, consume una fracción, yo diría que parecido, ¿verdad? Unas menos de 10 veces la cantidad de energía que utilizó ChatGPT para hacer el proceso de entrenamiento, ¿verdad? También está lo que se llama destilados, ¿verdad? Que es una vez tengo una red entrenada, uso la misma red para generar salidas, ¿verdad? Para entrenar una red que tiene menos parámetros, ¿verdad? Entonces esos se llaman destilados que son muy, muy buenos, ¿verdad? Porque ya tengo una super red que lo sabe todo y ahora, bueno, podría hacer una más chiquitita que pueda aprender lo mismo o por lo menos ser parecido y se ha demostrado que sí, ¿verdad? Por ejemplo, DeepSeek, ustedes pueden encontrarlo en versiones de 1 billón de parámetros hasta los 617 millones billones de parámetros, ¿verdad? Y un modelo de 1 billón de parámetros, en este momento incluso estoy tratando con el coordinador del laboratorio Makerspace que tenemos en Cenfotech, estoy tratando de meterlo un Raspberry Pi, el modelo de 1 billón de parámetros, que en principio se puede y hay gente que lo ha hecho, para ver las posibilidades de uso, ¿verdad? En otros contextos, sobre todo computación en el borde, enseñanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Hay otras mejorías que son importantes, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalle porque todavía no las he estudiado a fondo. Estas son las que entiendo un poco mejor, digámoslo así. Esto hay que estudiarlo, hay que hacer un grupo de personas que lo estudiemos con calma, ¿verdad? Y que lo probemos y que lo desarrollemos. Y eso ocupa tiempo y esfuerzo de todos. Ignacio. Bueno, pero entiendo yo que parte de lo que ha hecho esta empresa o este grupo en China es publicar también los artículos científicos, ¿verdad? En inglés. Sí, en inglés. Y no sé si los Correcto, videos también están en inglés, ¿verdad? Porque podría correcto. ser muy abierto, pero si están en chino mandarín, me imagino que todos estamos fritos, ¿verdad? Por aquí. Sí, pero gracias a los modelos de lenguaje ya no es una Sí, yo obstrucción, sé. ¿verdad? La traducción es, pero efectivamente lo publicaron en algo para precisamente, y ahora calza bien con la idea de un modelo de desarrollo país, ¿verdad? Para colonizar tecnológicamente otras regiones, ¿verdad? Ujú. Definitivamente el inglés era la forma de hacerlo. Los papers están muy bien escritos, ¿verdad? Son muy claros, muy completos y hay un modelo que es el que tiene todo el fundamento matemático del modelo. Es duro de leer, pero tiene todos los detalles, ¿verdad? De Ujú. las funciones, de todo esto que le GRPO que les decía, ¿verdad? Esta función de cómo generar los rewards, cómo generar, ¿verdad? Cómo generar las diferentes opiniones, las diferentes opciones, sí, opiniones le llaman, de hecho ellos, todo esto está detallado a full, ¿verdad? Ujú. Entonces eso es importante y por eso sigue siendo open source, lo único que no es open source son los datos, Ujú. pero todo lo demás es open Tomás, source. Sí, ¿y eso corre en una nube en China? no, puede correr localmente también. Si yo me entro a la página web, corre en una nube en China, pero Ok, cuando yo corro ¿verdad? Que no lo voy a correr ahora porque depende de la capacidad de la computadora puede tardar más tiempo. Yo puedo desconectar del internet y corre por su cuenta. Lo descargaste, pues. pero tenés que entrenarlo, necesitas datos. No, ya viene preentrenado. Es un modelo preentrenado, Ok, un destilado de 7 billones de parámetros. ok, Aquí lo ok. cargo, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, vea que lo está cargando el modelo Eso corre en una PC. y está corriendo una PC poderosilla, ¿verdad? Con 64 gigabytes de memoria, con GPUs NVIDIA, Intel i9 y qué sé yo, ¿verdad?
Una Ok. computadora poderosillo. Pero sí, aquí está corriendo local. O sea, yo podría desconectar ahora del internet y puedo usar este modelo de lenguaje tal cual como si estuviera usando ChatGPT. ¿Verdad? Y aquí, bueno, Eso esto es no lo algo que puedes hacer con ChatGPT, ¿verdad? no. Con ChatGPT tiene que estar conectado al internet todo el tiempo. Y con cualquiera de los otros modelos de lenguaje. Con Llama sí. Aquí también se puede cargar otros modelos de Llama, ¿verdad? Llama se puede cargar aquí también. Y estas interfaces lo que son esa de frente, ¿verdad? Para poder operar sobre los modelos de lenguaje. Entonces, Llama también tiene una versión open source. eh, y los demás todos son de código cerrado. Claude y qué sé yo, Grok y todos esos son modelos cerrados, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Por eso queremos ponerlo en un Raspberry Pi. Imagínense a nivel de educación. Un Raspberry Pi vale $100. Y si lo puedo meter en un Raspberry Pi y yo quiero que se utilice este tipo de inteligencia en educación, es que, o sea, $100 o sea, podemos distribuirlo en todos los colegios, ¿verdad? Podemos tener un sistema inteligente distribuido en los colegios con múltiples computadoras, con el sistema inteligente para usarlo en educación, ¿verdad? Sin tener que estar conectados a nadie y sin tener que pagar ningún tipo de licencia de ningún tipo, ¿verdad? Bueno, otro día también se puede hablar de eso. Todo esto de DeepSeek no ocurrió en la nada, ¿verdad? No ocurrió en la nada. Hay un modelo hecho en China. Ese modelo hecho en China empezó en el 2015. De hecho, que está muy fundamentado en lo que se llama la cultura maker. ¿Verdad? Ellos absorbieron la idea de la cultura maker, la hicieron como un plan nacional. ¿Qué es la cultura maker? Personas como yo, ¿verdad? Que nos gusta hackear, que nos gusta construir las cosas sin pedir o destruir las cosas sin pedir permiso, ¿verdad? Que documentamos y publicamos de forma abierta los desarrollos que hacemos y que no somos pretenciosos. Bueno, yo tal vez soy un poco pretencioso, pero digamos que no somos pretenciosos en el sentido de que yo desarrollo algo que no es que quiero que sea el tope del mundo, sino que voy en avances pequeños, ¿verdad? En un pequeño algoritmo para algo y voy y lo publico, aunque tenga errores, aunque no sea el mejor código del mundo, ¿verdad? Etcétera. Pero esos pequeños avances permiten que otras personas entonces agarren la idea, la mejoren, etcétera, etcétera. Entonces ellos agarraron esa idea que tiene que ver con el open source, pero sobre todo que tiene que ver con una cultura de construcción. ¿Verdad? Y particularmente en China existe una cosa que se llama el Shansai, que es una cuestión cultural, ¿verdad? Que es una cosa donde la imitación, la cultura de la imitación es importante en lo cultural. Así, por ejemplo, si yo veo una obra de arte bonita, el hecho que yo la trate de imitar en la cultura china, no es una ofensa al autora original, sino que es un homenaje al autora original, ¿verdad? Y los chinos lo ven de esa manera. La cultura maker es parecida, ¿verdad? Cuando alguien replica lo que otro es, o cuando alguien imita lo que yo hice, yo lo veo como un homenaje de que lo que estoy haciendo sirve para algo, ¿verdad? Y lo veo como, me honra, digamos, que lo hagan así. Bueno, eso es parte de esa cultura, ¿verdad? Donde el imitar, copiar es algo ventajoso, beneficioso y permite, ¿verdad?, entender, es como una especie de ingeniería reversa que nos permite entender la tecnología y poder pensar en formas de adaptación de esa tecnología a nuestro propio interés, ¿verdad? Entonces, eso requería una inversión estatal enorme, ¿verdad? Que China lo hizo a partir ya del 2015, perdón. Y esa inversión estatal va, por supuesto, a la investigación académica, ¿verdad? Que es importante. ¿Por qué? Porque se necesita fundamentar, se necesita desarrollos robustos, las teorías detrás de las cosas, ¿verdad? Para poder desarrollar con seguridad y confianza de que las cosas van a funcionar, pero también directo en investigación y desarrollo, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aquí, y eso lo podemos discutir, no son la misma cosa, ¿verdad? Aquí tendemos a confundir de que cuando hablamos de investigación siempre pensamos en investigación académica. No, investigación académica es una cosa, investigación y desarrollo es otro. Y los chinos hábilmente han trabajado con las dos, ¿verdad? Que es apoyar la investigación académica, por supuesto, pero también apoyar el desarrollo de investigación y desarrollo privado dentro del contexto de lo privado en China, ¿verdad? Que es diferente, digamos, similar, pero no necesariamente igual a la industria privada en otros países, ¿verdad? Sí, Ignacio. Perdón, y eso incluye también el que investigadores académicos hagan lo que llaman en inglés spin-offs.
¿verdad? Que Correcto, se ya voy a salgan de la eso. U, funden una empresa o que sigan en la U, pero apoyen la fundación de una empresa, como ocurrió con Google, ¿verdad? Con Correcto. Y aquí ve, Héctor García se me Molina, estás ¿verdad? Que fue el adelantando. profe de Bring y... Sí. De hecho, te me estás adelantando. ¿Ve? Aquí está el Ah, siguiente perdón, perdón, paso, perdón, ¿verdad? perdón. Esa investigación y desarrollo privado involucra lo que se llama aceleración de emprendimientos. Esa aceleración de emprendimientos, y ahora también hablo un poquito más de eso, no es la ingenuidad de emprendedores. No, no, no. Es de que de una industria a partir de esa investigación y desarrollo, una industria que se gesta, salen derivados de eso y son personas de muy alta capacidad. ¿Verdad? Que han trabajado en industria, que conocen el desarrollo, que lograron, ¿verdad? Buscar un derivado de esa industria. Aquí en Costa Rica, que de hecho pertenece, creo que al club, no sé si Bentley pertenece al club o no, Vente, Bentley claro, Born. sí, sí. Bueno, Bentley Sí. Born es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Él trabajó en Motorola, él se dio cuenta de un proceso que tercerizaban de Motorola, que se los hacían además extremadamente mal. Él fundó Grid Shield, ¿verdad? Basado en tecnologías open source, como un spin-off, por decirlo así, y le vendió la misma tecnología a Motorola. ¿Verdad? Y Grid Shield es una empresa prominente, digamos, que en realidad ha desarrollado mucho, y de ahí sus otros spin-off como ser cibernética, etcétera. Entonces, Bentley Moore no es algo de ir a una hackathon, ¿verdad? No, no, no. O sea, estamos hablando de una persona con una capacidad cognitiva alta, ¿verdad? Extremadamente inteligente y una capacidad de negocios también impresionante, ¿verdad? Que genera estos spin-offs. Entonces, ese tipo de aceleración de emprendimientos es en un contexto donde se fomenta ese tipo de actividades, y Google, como lo mencionaban ustedes y otros, el mismo Intel ha fomentado este tipo de spin-offs a partir y conozco un caso de alguien en Costa Rica también que en Intel en algún momento que hubo un montón de despidos en Intel, él aprovechó la oportunidad de salir de Intel, pero entonces construyeron una tecnología que le vendió al mismo Intel, ¿verdad? Entonces, que yo participé menormente en el desarrollo de un algoritmo para ese spin-off que hizo esta persona que había sido estudiante mío en el TEC de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, todo esto lo digo porque Costa Rica de una u otra forma tiene esas capacidades, pero no lo hemos fomentado, y eso también lo menciono ahora hacia el final de la presentación, ¿verdad? Y muy importante, una cultura de compartir, ¿verdad? China es campeón en eso. Hay una cultura de compartir. Es decir, no son secretos, son abiertos, que eso alimenta, ¿verdad? Y genera una retroalimentación con procesos de investigación y desarrollo, ¿verdad? Porque se piensa en grande, no en chico, ¿verdad? El beneficio de una empresa es importante, pero si yo puedo beneficiar un sistema más grande, es que el beneficio de mi empresa va a ser mayor, ¿verdad? No pienso en pequeño, en capturar mercados pequeños de forma rápida, sino en capturar algo más grande. DeepSeek es eso, ¿verdad? No es el momento de venderlo, no es el momento de venderlo. El momento es una conquista tecnológica para el resto del planeta y demostrar la supremacía, en este caso, de inteligencia artificial que China puede tener, ¿verdad? Que dejó en jaque, y el día que salió DeepSeek se cayeron las acciones de Nvidia. ¿Qué sé? ¿Por qué? Porque decía, bueno, es que el avance del IAN ya no depende solo del desarrollo de computadoras poderosas, hay algo mucho más allá que eso. Y por eso entonces ya digo, bueno, no es en invertir en computadoras poderosas probablemente donde tengo que buscar la ruta, sino en otro montón de elementos importantes en el desarrollo de esta tecnología, ¿verdad? Donde la computadora es una de las variables, pero no es la única, ¿verdad? Elementos energéticos, elementos de usabilidad, elementos de funcionalidad, etcétera, etcétera, que son importantes también considerar, ¿verdad? Entonces, China ya venía con esa cultura grande de compartir, y entonces entró de forma natural al proceso de desarrollo de hecho en China, ¿verdad? Ahora, si ustedes se ponen, todo lo que le he dicho es lo mismo que Silicon Valley. Es exactamente igual el desarrollo de Silicon Valley, ¿verdad? Silicon Valley inició con una inversión estatal fuerte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿verdad? Que invirtió a través de, por ejemplo, la Universidad de Stanford para el desarrollo de tecnologías en una época de Guerra Fría que pudieran darle una ventaja en esa Guerra Fría, ¿verdad? Y financiando directamente también un sector privado para desarrollos tecnológicos.
¿verdad? Y esos desarrollos tecnológicos, el ejemplo de un spin-off importante de desarrollo tecnológico es William Shockley, ¿verdad? Que ganó premio Nobel creo que fue de física, ¿verdad? Por el desarrollo del transistor. Shockley lo contrató Fairchild Semiconductor, ¿verdad? La investigación del transistor fue puramente académica. Fairchild Semiconductor contrata a William Shockley. Shockley busca un grupo de jóvenes profesionales, entre los cuales está Robert Noyce, Gordon Moore, que fundaron Intel, donde hay fundadores creo que AMD, etcétera, de otras tecnologías de computación que generaron spin-offs, ¿verdad? A partir de Fairchild Semiconductor. De hecho, por ejemplo, Robert Noyce desarrolló el concepto de circuito integrado. Le dijo a Fairchild Semiconductor que lo que había que hacer eran circuitos integrados. Fairchild, la familia dijo, no, no nos interesa. Entonces Robert Noyce dice, bueno, yo lo voy a desarrollar por mi cuenta. ¿Hay algún problema? Le dijeron, no, desarrollarlo por su cuenta. Y boom, ¿verdad? Aparece Intel ahí, no de la nada, sino de un proceso, ¿verdad? De desarrollo importante, tanto académico como del sector privado, ¿verdad? Y el mismo Silicon Valley viene de una naturaleza de compartir esas tecnologías de computación. Es notable el ejemplo de Xerox, ¿verdad? Donde va Steve Jobs, ¿verdad? Y observa el uso del mouse, observa las interfaces gráficas, observa una serie de elementos computacionales que tenían que ver mucho con el uso de la interacción del humano con la computadora y llevó al desarrollo de importantes desarrollos en computación como la de Apple. Ignacio. Sí, voy a leer un comentario que hace don José Francisco Jiménez. Tomás, él dice, ¿será posible un panorama de desarrollo colaborativo de inteligencia artificial a nivel de potencias mundiales o más bien estaremos ante una guerra de desarrollos de IA, sobre todo por el contexto político actual? Yo creo que eso es un buen punto para discusión y dejémoslo al final, ¿verdad? Esa es una buena pregunta y yo creo que nosotros tenemos que discutir eso porque también cuál es nuestro rol en todo ese asunto, ¿verdad? Si nos vamos a quedar simplemente como víctimas dentro de una guerra, ¿verdad? O vamos a ser participantes de alguna manera, no en la guerra, sino participantes como en desarrollos tecnológicos alternativos. Entonces voy un poco a eso y tal vez dejarlo como una pregunta para la discusión final, que ya estoy a punto de terminar para que podamos discutirlo. Eh, Más, sí, el concepto de propiedad intelectual sí existe en China. sí, claro, claro que sí. Porque la propiedad intelectual es cómo se transa con la propiedad intelectual, no es omitirla. Es cómo se transa con la propiedad intelectual. ¿Cuál es la transacción que ocurre que es mucho más relacional que transaccional? ¿Verdad? En el Ok, sentido de que yo genero algo, yo soy el autor, genero valor y yo decido en qué momento ese valor es económico, ¿verdad? Y en qué momento ese valor es para un desarrollo de esto que puse precisamente aquí abajo, de colaboración precompetitiva, ¿verdad? Donde no es el momento de monetizar esa propiedad, sino que hay un futuro mucho más grandioso que tengo que esperar que se desarrolle para ya exista una monetización posible de esa tecnología, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto. Y Silicon Valley se desarrolló así. ¿Verdad? Igual no se podían estar trabando los talones, ¿verdad? En el desarrollo de tecnologías de computación porque no era quien desarrollaba las computadoras más poderosas. De hecho, ustedes ven que todos comparten, ¿verdad? Muchos procesadores, muchos elementos, ¿verdad? Sino que la competencia está por otro lado, ¿verdad? La competencia está por un nicho totalmente diferente en términos de usabilidad y de interacción humano-computadora, más que solamente en el desarrollo de la computación como tal, ¿verdad? Si no hay una arquitectura común, si no hay un sistema operativo común, si no hay lenguajes de programación comunes, no se puede generar un negocio más grande que solamente vender computadoras, ¿verdad? Entonces tenía, igual que poniendo un paralelo a la industria del carro, y lo que hablaba Ignacio, ¿verdad? Se tiene que crear un contexto más grande, incluso con regulaciones, con fomento, con etcétera, que es la industria de la computación, que es mucho más grande que solamente tener una computadora y venderla, ¿verdad? Entonces eso es colaboración precompetitiva y eso fue importante en el desarrollo de Silicon Valley. Muchas de las tecnologías desarrolladas se compartían, manteniendo la propiedad intelectual, pero bajo principio de que cuando hayan desarrollos económicos importantes es ahí donde discutimos
cómo hacemos con la licencia, pero mientras tanto puedes investigarla y desarrollarla, ¿verdad? En el momento donde haya un negocio, entonces podemos conversar y vamos a ver cómo compartimos, ¿verdad? Los réditos posibles de esa propiedad intelectual. Entonces, una visión, como le digo, no tiene nada que ver con un hippie, es simplemente en qué momento y cómo capitalizar de manera estratégica esas tecnologías para desarrollar un negocio más grande que es simplemente algo pequeño, ¿verdad? Muy local, transaccional, ¿verdad? Eh, y esa cultura de compartir tiene que ver precisamente con el open source, ¿verdad? Que lo llamamos open source. Y eso es base. Nosotros aquí en Costa Rica, bueno, ¿qué? ¿Verdad? O sea, y nosotros cómo nos desarrollamos en miras de todas estas grandiosos, espectaculares desarrollos de otros países y nosotros qué, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo integramos open source también incluso en esos desarrollos, ¿verdad? Eh, yo diría que deberíamos pensar un modelo hecho en Costa Rica, sin embargo, viendo el modelo actual, básicamente la inversión estatal se concentra, cuando hablamos de investigación, se concentra en investigación académica y principalmente universidades públicas, ¿verdad? O sea, los fondos de Estado que van a investigación van a las universidades públicas, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad?, intentos de esta investigación pasar a un modelo de desarrollo privado y creo que ahora están intentando modelos innovadores, perdón, de contratación, donde se contrata, ¿verdad? Más bien una especie de tipo startup o algo así, veremos a ver si eso efectivamente cuaja en algo, pero entonces esto es muy tenue todavía, principalmente el modelo de desarrollo de Costa Rica en términos de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Y de otras áreas se ha basado en este modelo de aquí, que es un modelo que podría funcionar, pero es un modelo muy lento para un país del tamaño de Costa Rica y con los recursos de Costa Rica, ¿verdad? Es un modelo extremadamente lento, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven lo de cloromido picado, etcétera, etcétera, eso, o sea, ¿cuánto tiempo tomó eso? ¿Verdad? Tomó una gran cantidad de tiempo para un modelo donde de la investigación académica después surge algún tipo de negocio asociado, ¿verdad? Con la venta de cierto tipo de sueros antiofídicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es un proceso demasiado largo y por eso pongo aquí que no ha sido directamente financiado de esta manera, sino que ha sido puramente a través de la investigación académica. Me corrigen si no estoy siendo impreciso en algo, ¿verdad? Esta es mi percepción de lo que he investigado y de lo que he analizado de ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo pienso yo que sería un modelo hecho en Costa Rica 2025? Yo creo fuertemente en que puede haber un modelo de universidad privada que haga investigación. Esa investigación podría ser académica, pero es principalmente investigación y desarrollo, ¿verdad? Y asociada con la aceleración de spin-offs. Y con aceleración de spin-offs no me refiero a hackatones. Me refiero a que efectivamente trabajo con una industria, esa industria se puede generar de repente una idea derivada de lo que está haciendo, esa idea derivada se transforma en una nueva empresa que puede desarrollar eso como un producto, como un servicio, ¿verdad? A eso me refiero a spin-offs, no más hackatones, por favor. Bueno, son bonitas en términos de aprendizaje, pero no veamos eso como un modelo de desarrollo. La universidad privada hay varios elementos que podrían ser útiles para ese desarrollo por no tener conflicto de intereses, por no haber cuestionamientos de que si fondos públicos están invirtiendo en tecnologías que no queremos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que se esté enriqueciendo una empresa porque estamos haciendo investigación, todo ese tipo de discusiones desaparecen en el contexto de universidad privada, donde hay un desarrollo de investigación, ¿verdad? Perdón, investigación y desarrollo que se potencia mucho más, ¿verdad? Instantánea, más táctica, donde tampoco necesita respetar ciclos universitarios, ¿verdad? Donde puede empezar hoy y terminar pasado mañana, o terminar en 3 meses, o en 2 meses, en 5 meses, que no corresponde a ciclos, y eso puede permitir un desarrollo amplio de la industria. ¿Por qué en universidades privadas y no en la misma industria? Reconozcámoslo, la industria en Costa Rica tiene poca capacidad de investigación y desarrollo. Y contratar un PhD excéntrico, ¿verdad? Es difícil para una empresa, ¿verdad? Es difícil contratar a personas con altos niveles de educación para poder hacer la parte dura de la investigación y desarrollo y la combinación de personas también de diseño, etcétera, etcétera,
que normalmente la industria es difícil de incluir porque también tienen sus dificultades por la forma en que trabajan. Yo creo que en un contexto de modelo específico de unidad privada, no estoy diciendo que ya existe, ¿verdad? Estoy diciendo que yo pienso que se puede desarrollar y bueno, nosotros en Cefoteca estamos tratando de hacer un poco de eso, ¿verdad? Y a partir de ahí, dentro de una cultura también de compartir, ¿verdad? Que retroalimenta, no me refiero a la U privada en general, sino retroalimenta este proceso, ¿verdad? De desarrollo donde se publica de forma abierta, manteniendo la autoría y manteniendo la posibilidad de desarrollos económicos en el caso de que sea importante o que pueda ser beneficioso desarrollos tecnológicos en algún momento. Y dejo ese, ¿verdad? Como pregunta, ahora sí, en términos de cuál es nuestro rol en todo esto y si podemos desarrollar algún modelo, hacer un modelo de desarrollo mucho más interesante que lo que hemos hecho hasta ahora, sería un bonito tema de discusión. Les adelanto, por ejemplo, con una conversación con alguien del MISID, me dice que quieren un préstamo del BID de $10 millones para instalar una supercomputadora. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? No necesitamos una computadora de $10 millones, ¿verdad? Eso muestra un poco lo ingenuo que todavía somos en términos de que no tenemos un plan, que no tenemos un modelo de desarrollo tecnológico y que yo creo que no tenemos que esperar tampoco que ese modelo lo defina, simplemente se defina a través de lo que llamaríamos un modelo estatal, sino que puede ser un modelo de múltiples actores, ¿verdad? Mucho más, con mayor pluralidad, ¿verdad? Para poder desarrollarnos. Y lo dejo ahí, lo dejo como preguntas y tal vez abrir más bien más que preguntas, tal vez el piso incluso a discusión. Sí. Perdona Gracias, Tomás. que interrumpa, sí, no he entendido cómo levantar la mano en la interfaz que tengo. Con Pero, control Shift Y es que me funcionan y lo descubrí ok, accidentalmente. Qué horror, ok. qué espanto. No sé cómo lo descubrí, güey. Bueno, gracias. Trataré de recordarlo. A partir de tus últimos comentarios, Tomás, me parece a mí que algo importante es realizar trabajo de estrategia, planeamiento estratégico acerca de tal vez identificar áreas que le permitan a, no sé, una institución como Senfotec, otras universidades privadas, el demostrar el valor de esa investigación con tal vez algún proyectos que no requieran una grandísima inversión, pero que sí resulten visibles, llamativos, a efecto de demostrar el impacto de aplicar este tipo de tecnologías y buscar que se desarrolle interés y eventualmente inversión, ¿verdad? Privada o pública Sí, sobre estos temas. sí y no. Yo soy mucho más, por decir, impulsivo en esto. O sea, porque seguimos hablando de planificación estratégica, planificación estratégica, planificación estratégica, y yo creo que primero hagamos algo, ¿verdad? Hagamos, y sobre eso que hacemos, decimos, mira, qué interesante esto. Por aquí podemos tomar una ruta interesante. ¿Verdad? Porque si no, es que yo creo mucho existen capacidades en Costa Rica de personas que hacen cosas increíbles, que hay que dejarlos y dejarlas hacer esas cosas increíbles. Hay que darle el espacio para que lo hagan, pero que lo demuestren, ¿verdad? De nada de habladas, como digo yo. Show me, que eso lo aprendí de mi profe ahí en Canadá. ¿Verdad? Que yo le decía, profe, es que yo creo que yo podría probar que tal y tal cosa. Show me. No me lo digas, show me, De acuerdo, ¿verdad? pero estos Entonces, experimentos, voy. Entonces eso genera ese contexto, esa es la idea de Maker, ¿verdad? Donde yo lo que creo es un espacio de construcción donde las personas con capacidades pueden desarrollar tecnologías interesantes y a partir de ahí empiezo a generar posibles planes y rutas. Y una ruta y plan estratégico adaptativo, ¿verdad? Donde claro, no es donde hago una divergencia para explorarla, si no pasa nada, cerramos y volvemos a pensarlo. Entonces, no es que hacemos el plan estratégico del 2025, ¿verdad? Y entonces, como resulta que, no, pero es que, a mí me pasó en la UCR, lo cuento como una anécdota, ¿verdad? Yo entré como profesor media plaza a la UCR. Entré en un programa porque no tenía investigación, porque venía entrando a la UCR, entonces con un colega me dice, bueno, no, ayúdanos a investigar a nosotros. Una investigación pobre, ¿verdad? Aburridísima.
que era casi que solo hacer algunos cálculos estadísticos ahí. Y llegó un estudiante con cantos de ave que había grabado no sé cuántas aves, ¿verdad? Como 500 aves, y tenía los cantos, ¿verdad? Y yo le dije, apliquémosle, ¿verdad? Un análisis de frecuencias, y me di cuenta, ¿verdad? De las, que había una estructura. Entonces le digo, transformemos esto para ver si estos son, se puede convertir en un lenguaje libre de contexto, sensible de contexto, ¿verdad? Si fuera sensible de contexto, entonces quiere decir que existe una estructura en la comunicación de las aves que es más allá de simplemente, ¿verdad? Acción-reacción, sino que existe una gramática casi detrás, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me desvié, ¿verdad? Llega al final del semestre y digo, bueno, ¿dónde está su reporte? Y hago un reporte de lo que hice con los fonemas de, no, pero ese no es la investigación que usted tiene registrada. Lo que necesito es un reporte de esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba planificado y entonces yo creo y yo lo he experimentado en las universidades en el extranjero y probablemente muchos de ustedes también que han estudiado fuera, ¿verdad? Es que hoy se me ocurrió investigar algo, no resultó, mañana investigo otra cosa y de repente resultó interesante y me voy por ese lado y gasto un año y de repente me aburrí y el otro año empiezo con un nuevo tema por otro lado y eso es lo que ha permitido, ¿verdad? Entonces sí, estoy de acuerdo, pero la estrategia no es para cerrar, es una estrategia para amplificar las posibilidades, ¿verdad? Que no está orientada a una especie de reducción de la variedad, sino más bien una amplificación de la capacidad de respuesta ante la variedad de los científicos, las científicos y los y las técnicos de Costa Rica. Sí. Sobre eso, tal vez para agregar un elemento más, me parece que hace falta esos esfuerzos y experimentos, no solo promoverlos, sino conectarlos a través de medios de comunicación internas en grupos de Buen punto. estudio y externos al público, de manera que podamos promover y provocar ese entusiasmo Buen punto. por una cultura maker. Es buen punto y ahí no me deja mentir Ignacio, yo creo fuertemente en la socialización de la investigación. Eso genera credibilidad, genera confianza en nuestro país de que podemos hacer cosas interesantes, que no nada más estamos replicando lo que otros hacen. Y estoy de acuerdo 100% con eso y eso debería ser una estrategia importante de cualquier desarrollo tecnológico. Roberto tiene la mano, alzó la mano en analógico y ahora ya la alzó en digital. Este, empecé a tocar teclas, como dijo Nacho, y apareció ahí, anyway. En el caso específico, Tomás, de la inteligencia artificial, todo el mundo anda como locos diciendo que lo que hay que hacer en Costa Rica es aprender a usarla. Sí, No veo sugerencias sobre cómo producirla. de acuerdo. Dicen que no, que o sea, los requerimientos, tanto de hardware, ¿verdad? Como de brainware, son demasiado grandes para Costa Rica. Él dice que, o sea, correr y entrenar modelos en Azure o en cualquiera de esos es ridículamente caro. El hecho de que lo ofrezcan gratis, aún el DeepSeek sigue siendo caro. El hecho de que lo ofrezcan Sí, gratis es que hay alguien pagando la cuenta. Y aquí no hay nadie que pague la cuenta. ¿Qué opinas sí. de eso vos? Bueno, el modelo completo de DeepSeek se puede correr con una computadora de $6,000, ¿verdad? Eso ya es una puerta de entrada importante para nosotros. Pero hay aspectos algorítmicos, aspectos que son de cabeza, no son de computadora, por decirlo así, que yo creo que nosotros tenemos espacio para eso. Tenemos nuestra propia idiosincrasia, digamos, relacionarlo con aspectos que son propios de Costa Rica, ¿verdad? Que si biodiversidad, que si producción, que si agricultura, que si etcétera, que sí es relevante, ¿verdad? De cómo nosotros reinterpretamos estos sistemas para generar sistemas inteligentes que nosotros creemos interesantes. Entonces yo creo que sí hay formas de desarrollo que involucran un costo mucho menor, sí hay, siempre va a haber tiene que haber inversión, pero que involucran un costo mucho menor y que bajo la misma idea de restricciones, como los chinos pudieron desarrollar bajo restricciones, nosotros tenemos que desarrollar bajo nuestras restricciones, ¿verdad? Porque si yo tuviera infinitos recursos, por supuesto que podría hacer infinitas cosas, pero no tengo infinitos recursos, yo tengo esto, hagamos con esto que es lo que tengo en mis manos, ¿verdad? Entonces es importante, eso es lo primero. Lo segundo, totalmente, o sea, aprender a usar inteligencia. ¿Really? Ya estamos haciendo y deshaciendo con la IA. O sea, a nivel de uso no necesitamos más capacitaciones.
No necesitamos más capacitaciones, ¿verdad? Lo que necesitamos, y este tipo de inteligencia es, además permite una autogestión, ¿verdad? Es decir, permite que las personas lo incluyan dentro de su propia rutina de uso de una manera muy particular. Hace poco salió una encuesta del uso en Costa Rica de la IA de la UCR salió un estudio y dice que es como 10%. Pero claro, cuando lo pongo así dice nadie lo está usando. No, pero es que lo está usando dentro de ese 10% es el 100% de los que tienen valor al utilizar esta tecnología. ¿Me explico? O sea, todos los que tienen valor al usar esta tecnología lo están usando. Y esa encuesta también fue para mayores de 18 años. Yo les puedo asegurar que todos los chicos y chicas de este país de colegio lo están usando y a full. ¿Verdad? Y a full, en el contexto de la educación y del aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo creo que estoy de acuerdo con vos, Ricardo, Ricardo, dime a mí, Roberto, es que tengo un estudiante que se llama Ricardo. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá y buscar espacios donde nosotros podamos integrar esta tecnología de alguna manera en otros desarrollos que puedan ser interesantes para nosotros como región, como país, ¿verdad? Y empezar a explorar, estudiarlas, hacer desarrollos concretos, ¿verdad? Y experimentales para poder llegar a ver a dónde podemos llegar con esta tecnología. Pero ahí sí Ignacio, necesitamos un modelo, porque nadie sabe por dónde empezar, ¿verdad? necesitamos un modelo, definitivamente un hecho en Costa Rica, como digo yo. Necesitamos un hecho en Costa Rica donde, bueno, ¿cómo? Yo pienso, a mí me gusta mucho la idea de consorcios, ¿verdad? Que es que juntémonos, no importa de dónde viene el sector público, sector privado, sector lo que sea, unámonos y busquemos la manera de desarrollar como colectivo, ¿verdad? Juntando nuestras fuerzas de inteligencia y de capacidad de recursos para poder desarrollar algo que sea interesante, ¿verdad? Y un modelo hecho en Costa Rica que también que es adaptativo, ¿verdad? Que no genere dependencia de ningún tipo, que pueda funcionar incluso dentro de ciclos políticos, ¿verdad? Que son siempre un problema, ¿verdad? Que no dependa de ciclos políticos especialmente para poder darle una continuidad muy larga a estos procesos de desarrollo. Ignacio. Sí, voy a hacer una intervención y luego voy a leer lo que puso Minor Mora aquí, salvo que él quiera abrir el micrófono. Este, Aquí en Costa Rica, bueno, me consta que en el Tecnológico, en la Universidad de Costa Rica y en Cenfotec se está investigando sobre inteligencia artificial, probablemente en otras universidades también, algunas empresas lo están haciendo también. Ahorita Sí, estoy asesorando un trabajo en Cenfotec de Luis Gabriel Macís, trabaja en Intel, pero su investigación no tiene que ver con Intel y es algo que aprendí aquí en el club hace un poquito más de un año, Retrieval Augmented Generation, que lo expuso eh, Alonso José Guevara, que trabaja en Microsoft Research, ¿verdad? Y es algo en lo que podemos valernos de cosas como DeepSeek y los otros, pero pienso que DeepSeek, Llama y otros modelos abiertos nos pueden ser más sí, útiles, ¿verdad? Para trabajar alrededor de bases de conocimiento. Bueno, uno podría pensar, digamos, en un corpus legal y hacerle preguntas a eso y tal vez aumentarlo con modelos de razonamiento y ver, por ejemplo, qué impacto podría tener un nuevo proyecto de ley con base en lo que ya existe, digamos, como marco legal y regulatorio en el país, por ejemplo. O sea, hacer un sistema especializado en leyes y reglamentos en este país, que es una de las carambadas bastante más compleja que el software, ¿verdad? Porque además está el lenguaje natural y la gente pone transitorios y ese tipo de vainas, ¿verdad? Pero también podría ser en algo que mencionó Tomás y que muchos coincidimos que es una de las particulares riquezas del país y es la biodiversidad y la investigación en agricultura, biotecnología y demás que se ha hecho en este país. Juntar, digamos, ese conocimiento que probablemente mucho de eso no está digitalizado, ¿verdad? Y juntar saberes de los que vienen de las áreas biológicas, agronómicas, etcétera, con los que estamos en matemáticas, ciencia, informática, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y poder hacer sistemas especializados donde se junten esos saberes, eso yo pienso que es un área de oportunidad enorme, construyendo sobre la base posiblemente de algunas de estas tecnologías, como DeepSeek y otras, eh, bien puede ser una avenida
para acelerar procesos de investigación y desarrollo, ¿verdad? O sea, procesos que eventualmente sea innovación. Lo otro que quería decir es que próximamente vamos a tener al doctor Marcelo Jenkins aquí en el club hablando de una actualización de un estudio de modelos de innovación país que existen en Latinoamérica y cómo están ahora respecto de cómo estuvieron hace unos años, ¿verdad? Creo que eso va a ser interesante en el marco de las cosas que nos comentó hoy Tomás. Don Maynor, no sé si todavía está por aquí. ¿Quiere hablar usted de su pregunta? ¿O la leo? Buenos Ahí la días. leo. Adelante, don Maynor. Buenos días. Sí, no, muy interesante, ¿verdad? Y magistral lo que nos expone don Tomás con esto. Básicamente, vamos, de lo que he escuchado, ¿verdad? Y lo que he venido ahí informándome sobre la temática, sobre todo para organizaciones prestadoras de servicios y las públicas, ¿verdad? Que tienen en sus planillas, pues, programadores, porque ahora hacemos desarrollos informáticos, ¿verdad? Para poder mejorar los procesos de negocios de las organizaciones, ¿verdad? Con lo que explican ahora, pues uno podría pensar, sí, claro, para entrar al tema de la inteligencia artificial, pues no necesariamente se requieren amplios conocimientos en el campo de la informática, ¿verdad? Sino más bien tener esa necesidad de aprender, de querer, de atreverse a entrarle a esto, ¿verdad? Y entonces, bajo esta premisa, ¿verdad? No sé hasta dónde sería válido, ¿verdad? Cuestionarse si el rol de los programadores, insisto, en ese rol de organizaciones del sector público, por ejemplo, ¿verdad? Deberían estarse quedando atrás o podrían estarse quedando atrás o si más bien deberían reinventarse hacia algo diferente porque hay muchas herramientas ahora de IA que optimiza mucho los procesos en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí es la inquietud que quisiera conocer ahí, don Tomás, si nos podría decir algo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Minor, por la pregunta, y es una pregunta buena, ¿verdad? Yo creo que estamos entrando a un mundo donde eh, hemos, eh, hemos fragmentado las carreras profesionales, las hemos fragmentado, y las hemos fragmentado a un nivel alto, tanto así que hemos mecanizado, ¿verdad? Hemos casi que transformado a trabajo de máquina la labor humana. Y claro, cuando aparece algo como ChatGPT es que nos damos cuenta que hemos hecho eso. ¿Verdad? Que resulta que lo que una persona hacía ahora lo puede hacer una máquina. Pero no es porque la máquina sea súper poderosa, ¿no? Porque es que hemos reducido el trabajo en roles de trabajo, lo hemos reducido de tal manera que son mecanizables 100%, ¿verdad? Entonces, la disciplina o las disciplinas tenemos que empezar ahora en transdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que quiere decir que tenemos que empezar a hibridizar nuestras profesiones, ¿verdad? Y como lo apuntan muy bien, esto no es de programadores o no programadores, ¿verdad? Esto es de personas que tienen capacidades y habilidades combinadas, donde programan un poquito porque necesitan de repente programar un poquito para demostrar algo, pero diseñan por otro lado porque necesitan diseñar algo, recalculan y hacen labores casi de ingeniería para poder probar y ¿cómo se llama? Y experimentar con algunas tecnologías. Y eso es lo que nos permite, ¿verdad? Articular cosas y novedades y cosas interesantes, ¿verdad? Esa transdisciplinaridad y no esa especificidad de los roles dentro de la organización. Entonces, lo que ha pasado es que la forma de hacer eficiencia es fragmentar el rol de la persona que trabaja y ahora nos enfrentamos a un mundo donde más bien lo que hay que hacer es amplificar las capacidades de las personas. Y esto viene también de cibernética, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la ley de Ashby, que lo que dice es que si yo tengo un sistema. Imagínese una zapatería, ¿verdad? Una empresa, una tienda que vende zapatos. Yo puedo tener dos estrategias. Una es vender todos los tipos de zapatos que existen, ¿verdad? Todos los tipos de zapatos que existen. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta de deporte, hay gente que le gusta casuales, hay gente que le gusta formales, etcétera, ¿verdad? Y entonces tengo que, bueno, a la pucha, para atender, ¿verdad? Tengo que conocer de todos los tipos de zapatos de... Eso se llama amplificar la capacidad de respuesta, ¿verdad? Entonces, si el cliente busca muchas posibilidades de zapato, yo tengo que amplificar mi capacidad de respuesta ante esos zapatos, ¿verdad? Otra estrategia es más bien atenuar
la variedad del cliente. ¿Qué quiere decir eso? Vendo solo zapatos deportivos, ¿verdad? Y toda la señalética que hago es importante para indicar que solo vendo zapatos deportivos, ¿verdad? Entonces la persona que entra, yo sé que viene a buscar un zapato deportivo y las personas que venden en retail están especializadas a vender zapato deportivo. ¿Qué significa todo esto en términos de la persona y la labor y el trabajo dentro de las organizaciones, ¿verdad? Lo que hemos tendido a hacer es atenuar, ¿verdad? Atenuar la variedad, es decir, hemos que una persona haga labores cada vez más pequeñas, ¿verdad? Para que su capacidad se restrinja solamente a una variedad pequeña. Y yo creo que ahora tenemos que revertir esa posibilidad y tenemos que amplificar la capacidad de respuesta de las personas, ¿verdad? Ampliar su capacidad de absorber una variedad mayor porque existen las herramientas ahora para hacerlo. ¿Y qué me refiero con existen las herramientas? Yo programo, pero yo no soy un gran programador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé bastante de inteligencia artificial. En la época mía, ¿verdad? Cuando era estudiante de Ignacio, eh, para un curso de inteligencia artificial, yo dije, voy a programar una red neuronal. Estamos hablando del 1997. Juepucha, programar una red neuronal en el 1997, qué dolor de cabeza, ¿verdad? Y desistí, ¿verdad? Y empecé hice mis perceptrones y toda la cuestión, pero ya a la hora de hacer la red, no, la computadora me daba problemas, no tenía memoria, no tenía procesamiento, tenía que pensar en programación mucho más eficiente, ¿verdad? Porque estaba haciendo operaciones matriciales tal vez ingenuas, etcétera, 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 ¿verdad? Hoy en día, si yo pienso en tengo una posibilidad de construcción de algo, no necesito ser gran programador, necesito entender la programación, necesito entender el fenómeno de inteligencia artificial y lo puedo construir rápidamente a través de la inteligencia artificial generativa. Entonces me da una posibilidad de amplificar mi capacidad de respuesta, ¿verdad? Si en este momento alguien me pregunta de algo que no conozco a profundidad, me siento en ChatGPT, investigo un poquito y le pido un DeepSeek ahí o le pido una investigación profunda al mismo ChatGPT y te digo, dame una hora para tratar de empaparme con el tema y después discutamos posibilidades a partir de eso, ¿verdad? Eso significa ampliar, tenemos un potencial enorme de ampliar nuestra capacidad de nuestro repertorio de respuesta, por ponerlo así. Yo creo que eso es lo que tenemos que potenciar en las personas y en las organizaciones, que ya dejen el rol pequeño, que ahora pueden ampliar su capacidad de respuesta en esos roles, debido a que pueden hacer el rol pequeño muy rápidamente y ahora pueden entonces decir, bueno, ¿y qué tal si ¿verdad? Lo exploro de otras maneras y busco otras posibilidades, ¿verdad? No sé si una respuesta a lo que está preguntando, pero yo creo que tenemos que dejar el modelo tradicional y tenemos que ahora pensar en nuevos posibles modelos y no nada más reconvertir el modelo que tenemos en este momento, ¿verdad? Porque eso nos lleva a exploraciones que no son que son pequeñas, ¿verdad? Que son útiles, pero que no son tan poderosas como lo que podemos hacer cuando retransformamos, ¿verdad? Algunas de las tradiciones que normalmente tenemos. Pues para complementar lo que acaba de decir Tomás, hay colegas que son desarrolladores de software de hueso colorado, ¿verdad? Que básicamente lo que dicen, estudie usted cómo potenciarse a hacer mejor su trabajo usando herramientas de inteligencia artificial. Eso, O sea, hay que aprender, básicamente, es el mensaje. exactamente. Eso No, es. muchísimas gracias, don Tomás. Y créame que su respuesta y el comentario que acaba de hacer don Ignacio lo extrapolo a mi mapa mental, ¿verdad? Para llevar experiencia a mi organización, claro que sí. Gracias. Excelente. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna intervención más. Espero que escribas sobre esto, Tomás. Sí, ¿ustedes lo grabaron o no? Si Estamos me pasa grabando, la sí. transcripción. Bueno, si me Ah, pasan pero el video, se puede Carlos hacer la Lang está transcripción. levantando la mano. Adelante, Carlos. Sí. Sí, gracias, ya aprendí a hacerlo. Eh, no sé si Tomás o alguno de alguien más en la audiencia conozca de algún esfuerzo o proyecto que en la actualidad se desarrolla en Costa Rica bajo eh, la base o la filosofía de desarrollos abiertos. Número uno. Y número dos, el desarrollar un proyecto en esa forma requiere métodos de gobernanza. Entiendo hay dos o tres formas distintas, no me he metido a estudiarlos,
pero creo que es algo que necesitamos aprender a hacer también, ¿verdad? Para que al final en un esfuerzo, ya cuando crezca y se desarrolla, pues pueda hacerlo sana y productivamente. Pero volviendo a la primera pregunta, no sé si habrá algún proyecto en el país que se desarrolle bajo ese esquema. Alguna vez oí de algún grupo desarrollando software para facturación digital, eh, desarrollando, no sé si bibliotecas o programas para operar con los sistemas del Banco Central, pero no he profundizado sobre él. Tal vez ese sea uno, tal vez haya otros. Sí, bueno, ay, perdón, así, pensé que tenía en mute. Eh, hay varios que yo diría que son open source, de cierta manera que permiten, ¿verdad? Digamos, yo creo que lo de Simpe, por ejemplo, es un desarrollo de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque esa tecnología la tienen que usar muchos, ¿verdad? Para realmente funcionar, ¿verdad? La misma factura electrónica, yo creo que son sistemas que son, ¿verdad? Porque hay varios oferentes que generan la factura electrónica y eso permite crear un ecosistema más grande. Y hay varios que en gobierno debería haber muchos, ¿verdad? Porque cuando se desarrolla o quiero desarrollar una tecnología que se usa en el país, tengo que hacerla open source para que haya multiplicidad de posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Para que se implemente y que se genere realmente el contexto de uso, ¿verdad? Eso es lo primero. Por otro lado, bueno, nosotros mismos hemos hecho ese tipo de desarrollo, ¿verdad? Ya ahí yo he presentado uno a este club, que es el desarrollo de unas cámaras que hicimos para la Contraloría. Todo eso se desarrolló en el contexto open source, 100% abierto, desde los códigos, diseños, datos, todo está totalmente libre y sí encadenó un fenómeno que era interesante. Imagínense, una universidad privada con fondos de la GIZ, con una entidad de gobierno, ¿verdad? Autónoma como la Contraloría, desarrollamos una tecnología, esa tecnología la ponemos open source, una notable institución de Costa Rica como es la Universidad de Costa Rica, con un centro también notable como es el LANAME, se da cuenta que desarrollamos la tecnología y resulta que era lo que necesitaban. Ellos estaban tratando de resolver eso con inversiones mucho más grandes de lo que le iba a costar hacer lo que nosotros hicimos. Exploraron la tecnología, dado que estaba todo publicado, se dieron cuenta esto es lo que necesitamos, pero queremos entonces que la Universidad de Senfotec nos capacite para, para entender esta tecnología mejor y adaptarla a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y hicimos esa capacitación y en este momento esas cámaras ya tienen más de un año de estar funcionando, unas cámaras que están ahí en la intemperie, que valen $30, ¿verdad? Que tienen reconocimiento de objetos con inteligencia artificial y que está monitoreando la construcción Tara La Lima, ¿verdad? Con varias cámaras que son construidas por este proyecto con tecnologías totalmente replicables, ¿verdad? Tecnologías que no se quiere comprar cosas raras afuera, sino involucran impresión 3D, involucran desarrollos con componentes de muy bajo costo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que es un bonito ejemplo y otro ejemplo, y pareciera que le estoy echando flores a la universidad, bueno, tal vez sí le estoy echando flores a la universidad, en un Sumobot, ¿verdad? Nosotros hacemos un evento de robótica colegial que empezó modesto en el año 2023, que solo involucró, ¿cuánto fueron? Como unos 100, 150 estudiantes en su primer año. El segundo año involucró 650 estudiantes, ¿verdad? Y este año estamos asustados porque con solo que medio anunciamos, que no lo hemos anunciado totalmente, resulta que ya tenemos el doble de equipos de lo que teníamos el año pasado, ¿verdad? Es decir, que potencialmente vamos a tener 1,200 estudiantes haciendo robótica. Todo está basado en un robot 100% open source, diseño 100% hecho en Costa Rica, con un fuerte apoyo de CR Cibernética, ¿verdad? Que en este momento, que tal vez me van a quitar la visa por eso, pero bueno, estamos haciendo, yo creo que el primer esfuerzo de manufactura china, ¿verdad? Para una tecnología de emprendimiento social. Estamos construyendo 500 robots que en este momento se están fabricando en China, 100% diseño nuestro, que van a ser distribuidos bueno, ya se pueden imaginar cada equipo, cada grupo de robots, o sea, 250 robots que involucran a por lo menos 5 estudiantes, ¿verdad? Entonces,
Entonces, y el MEP tomó nota del asunto y lo va a declarar de interés de educación nacional y va a promoverlo dentro de todos los colegios del sector público. Entonces, ¿por qué lo digo como un ejemplo interesante? Bueno, es un robot de bajo costo, cuesta $60 el robot. Esto 100% open source, cualquiera puede replicarlo, cualquiera puede construirlo desde una versión muy básica, ¿verdad? Que no requiere PCBs, hasta una versión que involucre algunas PCBs que nosotros hemos diseñado y que permitiría, digamos, un desarrollo de tecnologías educativas importante, ¿verdad? Hay otros, yo creo, hay algunas cuestiones, no los conozco todos, no sé si Ignacio conoce algunos otros y alguna persona aquí debe conocer algunos otros. Richron, una empresa fundada por gente de Estados Unidos, creo yo, y varios costarricenses, se especializó en el desarrollo de device drivers para multimedios, gráficos, sonidos y otras cosas, en el ecosistema de Linux. Entonces Sí, ellos cierto. desarrollan, ¿verdad? Para apoyar a gente que produce computadoras, equipos especializados, celulares, etcétera, para es open source, pero igual hacen ese tipo de asesoramiento, ¿verdad? Adaptaciones, entender nuevos problemas y cómo pueden resolverlos con lo que ellos ya saben, ¿verdad? Y por lo cual puede implicar nuevas innovaciones. Sí. El uso también de Red Hat y de otras en gobierno, en el mismo gobierno, algunas tecnologías open source. Costa Rica Libre, que creo que es una comunidad que fomenta el uso de tecnologías de open source. El Hay grupos Camtic de tiene un Linux capítulo también, de tecnología, sí. Que Camtic de hecho tiene sí un capítulo de que creo que le llaman Open incluyendo Tech, también un gran ¿verdad? interés por interoperabilidad y otros estándares abiertos que no necesariamente implican que el código sea abierto, ¿verdad? Las comunidades blockchain de Costa Rica, que hay más de una, ¿verdad? Sobre todo Comunidad blockchain, Ethereum correcto. y las redes que están arriba de Ethereum, colaboran, comparten, ¿verdad? Conocimiento y colaboran con el desarrollo de open source, no solo en el nivel local, sino en el nivel mundial, ¿verdad? Y en Costa Rica hay varias grupos de personas o individuos que colaboran en el desarrollo, por ejemplo, del kernel de Linux o de algunos componentes y cosas por el estilo. Claro. Eh, Aquí presente Leonardo Solórzano en otro universo, ¿verdad? Colabora, por ejemplo, en la mejora de los mapas, no recuerdo si era de Waze o de Google Maps, ¿verdad? Y son de Entonces Waze. hay un poco de toda esa nota, digamos, Sí colaborativa hay. alrededor de Ujú. tecnología, en la cual beneficia muchísimo, ¿verdad? Mediante aportes de distinto tamaño de parte de la gente. Yo creo que Sí. sí se puede dinamizar más. Esperamos tener también más adelante este año a uno de nuestros conferencistas recurrentes, ¿verdad? Que es Jimmy Figueroa, Ajá. que tiene un estilo de exposición bastante curioso, ¿verdad? Pero él tiene experiencias de campo respecto de cómo innovar el desarrollo de software usando herramientas de inteligencia artificial. Pero en fin, ahí en su momento lo anunciaremos, ¿verdad? Sí. Ujú. Eh, no sé si tiene Tomás, alguien. yo el otro día leí un paper tuyo sobre el desarrollo de software con herramientas de inteligencia artificial. Sí. Ujú. ¿Te gustaría que organizemos algo con Senfotech y el club? Un taller. Sí, sí, claro, porque yo creo que aunque solamente son como ideas, ¿verdad? Porque yo no soy desarrollador de software como tal, me gustaría explorar. Yo creo que hay varias cosas valiosas que vienen de ideas pasadas, ¿verdad? Como la programación intencional, ¿verdad? La teoría de programación, etcétera, etcétera. Y Ignacio, yo sé que también hemos discutido, ¿verdad? Bastantes cosas que en el pasado eran fundamentales, que yo creo que ahora generan mayor prominencia a la hora de construir código asistido, ¿verdad? Y también porque estoy dando un curso en este momento, diseñé un curso que lo estamos dando a jóvenes de un programa Empléate, que yo diseñé un curso de introducción a la programación en Python asistido, ¿verdad? Entonces estamos enseñándoles de una vez a que aprendan a programar, pero con estas Sí. ideas, parte de ese paper, ¿verdad? De manifestar la intención, etcétera, etcétera, ¿verdad? De descomponer el problema, de todo ese tipo de Yo cosas. pensaba, Y Tomás, en programadores profesionales que trabajan para las empresas afiliadas al club. Estamos hablando de miles de programadores totalmente, que trabajan para empresas, ¿verdad? eso Ok, sería Y, y, fabuloso, y cien por cuando ciento digo apuntado. taller, me refiero a hands-on, ¿verdad? Nada de hablada, es ir a hacer. Totalmente, ok. totalmente, ¿Eh? sí, poner un reto
un reto importante y utilizar incluso diferentes estrategias de programación, ¿verdad? Y incluyendo las asistidas y algunas con esas técnicas un poco más de buscar la programación intencional, ¿verdad? Una cosa así. Ujú. Entonces sería muy Hay que ver interesante y cómo yo lo estoy apuntado. diseñamos. Está bien. Sí, Ok. 100% Bueno, apuntado. ok. Sí. Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, Pueden Realmente leer el muchísimas muy... paper, por gracias. cierto. Pueden leer el Gracias por paper en la venir, última, Tomás, edición otra de vez. CEPIC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Nos vemos el mes Pura entrante idea. para celebrar el 37 aniversario. Tengo más años en el club que no en mi club, ¿verdad? Sí, así es. Como en Bueno, hasta matrimonio yo tengo luego. más tiempo de casado que antes. Bueno, que Hasta estén muy luego. bien. Hasta luego, Que les muchas vaya muy gracias a bien. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias.